Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo continúen bendiciendo tu vida abundantemente. Mi nombre es Juan José Cabral y bienvenido a tu canal Estudiando la Biblia. Pero antes de pasar a la enseñanza que tenemos en el día de hoy, quiero invitarte a que le dé like y a que te suscribas para que pases a formar parte de esta gran comunidad de Estudiando la Biblia. En el día de hoy, amigos, hermanos, quiero compartir 7 claves que van a hacer que tu oración sea eficaz. 7 claves que van a hacer que tu oración sea eficaz. Y la primera clave es que cuando vayas a intimar con tu Padre, cuando te retires, cuando te apartes a solas, vayas con la conciencia de hijo. Recuerda que en el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, versículo 2 en adelante, el texto registra: y a los que creyeron en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando te acerques al trono de la gracia, ve con la conciencia de hijo. Eso hace que Dios sea tu Padre. Ve con respeto, ve con amor, pero entendiendo que tú eres hijo. También cuando nosotros leemos cuando Jesús nos enseñó a orar, cómo orar, en Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante, fíjense cómo Jesús empieza y nos dice que debemos orar: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Padre nuestro. O sea, que haga que esté consciente y que actúes como hijo, porque Dios es tu Padre. Porque por creer en Jesús fuiste adoptado como hijo por medio del Espíritu Santo. Clave número 2: tener fe. Santiago, cuando escribió su epístola, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, cuando él habla acerca de aquel que está falto, aquel que le falta sabiduría, que se la pida al Señor abundantemente y que se la pida al Señor, y éste la dará abundantemente y sin reproche. Pero hay algo interesante que debemos subrayar, y es que él dice que lo pida con fe, no dudando. La fe es importantísima. Es una clave poderosa, porque tú debes acercarte a Dios creyendo, confiando que Él tiene el poder para otorgarte, para darte lo que tú le estás pidiendo en tu oración. La clave número 3 es que lo que pidamos al Señor en oración esté en armonía con la voluntad de Dios. Dios no te va a dar nada que esté fuera de su voluntad. Si hay algo que tú estás pidiendo y no está dentro de la voluntad de Dios, Él no te la dará. Él no te va a contestar esa oración. ¿Por qué? Porque la oración es para nosotros conformarnos a la voluntad de Dios. Por medio de la oración el Señor manifiesta, el Señor cumple sus propósitos. Así que es de suma importancia de que lo que pidamos esté conforme al plan, al propósito de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos pedir conforme al plan, conforme al propósito del Señor? Cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando nos informamos de lo que la Escritura registra y lo ponemos por obra y vemos qué es, porque allí se revela la voluntad de Dios. Y cuando oramos conforme a lo que Dios quiere para nosotros, el Señor nos va a contestar. Cuando vemos el ejemplo de esos grandes hombres y mujeres de Dios, de cómo oraron y cómo el Señor le contestó, eso nos ayudará. Pero cuando vemos el ejemplo de Jesús y practicamos lo que Él nos enseña acerca de la oración, esto te va a ayudar a orar conforme a la voluntad del Señor.
Clave número 4. Una vida limpia, una vida santa. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 8, se registra: quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira y sin contienda. O sea que cuando estamos viviendo una vida que le agrada al Señor, eso se convierte en una clave, en una llave, que es lo que significa la palabra clave, para que tu oración sea eficaz. Para que tu oración sea eficaz. Una vida en desobediencia, y créame que lo que le digo es ciertísimo, una vida en desobediencia puede convertirse o es un estorbo para que tu oración sea eficaz. Número 5, clave número 5. Tratar a tu pareja conyugal como es debido, como manda la Escritura. En la primera carta de Pedro, en su capítulo 3, versículo 7, el texto registra: ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia, para que sus oraciones no tengan estorbos. O sea, cuando tú tratas a tu pareja de manera desconsiderada, eso se convierte en un estorbo para tu oración. Los problemas matrimoniales traen estorbo a la oración. Así que es importante que tengas esta parte bien pendiente. No tratar a tu pareja de manera desconsiderada para que tus oraciones no tengan estorbo. Número 6. Clave número 6. Ser persistente. En Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. O sea, vemos cómo el apóstol está dando esa enseñanza. Y ahí, a pesar de que estés pasando por tribulación, tienes que ser constante en la oración. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 se registra: perseveren en la oración con acción de gracias. Y recordemos la historia, o sea, la parábola del juez injusto y la viuda, en donde al principio, en Lucas capítulo 18, se nos dice que el propósito del por qué Jesús enseñó esta parábola era para mostrar la necesidad de orar siempre. O sea, de perseverar en la oración. Es importante. Hay cosas que Dios no te la va a dar de una vez. Hay peticiones delante de Dios que eso se va a tomar su tiempo, sea por la razón que sea. Entonces, es importante que seas persistente. Y por último, clave número 7. Que lo que tú pidas al Señor tenga buenos motivos. Es por eso que Santiago, cuando escribió su epístola, en el capítulo 4, versículo 3, registra: piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus placeres. Y cuando usted analiza el contexto de ese versículo, más adelante habla de que él mismo sigue escribiendo: ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces, ahí cuando habla que piden para gastar en sus placeres, está hablando a placeres pecaminosos. Dios conoce la intención de tu corazón. Dios sabe con qué intención tú estás pidiendo lo que pides. Y si es para propósitos que van contrario a su voluntad, contrario a lo que Él ha establecido, tú no vas a recibir lo que estás pidiendo. Al menos de parte de Dios no lo vas a recibir. ¿Por qué? Porque estás pidiendo para gastar en tus placeres. Es por eso que más arriba del versículo habla de que que el hombre es envidioso, que cuando no consigue cuando no consigue lo que quiere,
hace el mal, provoca pleitos, discute, etc. ¿Por qué? Porque cuando pedimos con motivos incorrectos y no pedimos con la intención de agradar a Dios, con la intención de que el Señor, de que lo que pedimos beneficie nuestra vida espiritual y la vida espiritual y la vida de nuestro prójimo, entonces, cuando no tienen esos propósitos, esos objetivos, hay problema. Cuando no es con esa intención, se convierte en un estorbo. Entonces, tú necesitas que lo que pidas tenga buenos motivos, o sea, una buena intención. ¿Por qué tú pides lo que pides? Y no estoy hablando de que, porque ahí a veces uno tiene necesidad, Señor, yo quiero que tú me bendiga para yo comprar una casa, para comprar un vehículo, etc. No. Esas son cosas básicas que necesita cada ser humano, como el hogar, principalmente. Pero aquí se está refiriendo a deseos pecaminosos, cuando habla de para gastar en sus placeres. Así que espero que estas 7 claves te ayuden a que tu oración sea eficaz. Ponla en práctica y verás que no te arrepentirás. Dios te bendiga.